Hay una voz en tu cabeza que no es tuya y está controlando tus decisiones. ¿Y si te dijera que el acoso no terminó cuando dejaste el colegio? ¿Acaba de cambiar su dirección? Puede parecer fuerte, pero mucha gente sigue viviendo cada día solo que ahora, en silencio. El acoso en la vida adulta ya no viene necesariamente de otras personas, sino de esa voz interior que insiste en criticarte, dudar de ti y menospreciarte. Y lo peor, puede que estés viviendo con ello sin darte cuenta. ¿Sabes ese pensamiento que aparece de la nada diciéndote que no eres suficiente? ¿O esa sensación de ser juzgado incluso cuando nadie dijo nada? Esto tiene un nombre, un origen, sobre todo, una solución. A menudo, todo esto está vinculado a un trauma emocional antiguo, reforzado por un condicionamiento psicológico que se ha construido a lo largo de tu vida. Y sí, esto puede alimentar baja autoestima, ansiedad social y un miedo constante al rechazo. Pero aquí está la parte que quizá nadie te dijo: esa voz no eres tú. Se aprendió. Y si se ha aprendido, puede modificarse. A lo largo de este contenido, entenderás cómo ocurre este proceso, cómo influye en tus patrones inconscientes, sobre todo, cómo iniciar un camino real de sanación emocional y desarrollo personal. Porque, al final del día, la cuestión no es si te afecta. Lo importante es cuánto estás dispuesto a cambiar eso a partir de ahora. ¿Conoces esa extraña sensación de entrar en un lugar nuevo y ya sentir que todos te están mirando? Bueno, esto tiene mucho más que ver con lo que ha permanecido dentro de ti que con lo que ocurre fuera. El acoso en la vida adulta a menudo ya no viene de otras personas, sino de la forma en que aprendiste a verte a ti mismo. Es como si tu mente siempre estuviera esperando un juicio, incluso cuando nadie te juzga de verdad. Y eso es agotador. Cansa más de lo que parece. La cuestión es que el trauma emocional no desaparece solo porque haya pasado el tiempo. Se transforma, se adapta y a menudo se convierte en una especie de condicionamiento psicológico silencioso. Empiezas a interpretar las miradas neutrales como crítica, los silencios como rechazo y las situaciones ordinarias como amenazas. Poco a poco, esto alimenta una ansiedad social que parece surgir de la nada, pero que en realidad tiene raíces muy profundas. ¿Y la más curiosa? Todo esto ocurre sin que te des cuenta conscientemente. Y entonces aparece algo aún más delicado: patrones inconscientes. Te hacen reaccionar automáticamente, evitando situaciones, retirándote o intentando encajar a toda costa. Esto puede alimentar una baja autoestima y una necesidad constante de aprobación, como si tuvieras que demostrar a ti mismo todo el tiempo. Pero cálmate. Entender esto ya es un gran paso en tu desarrollo personal y quizá eso sea exactamente lo que te prepara para el siguiente punto. Hubo un momento en el que alguien, directa o indirectamente, te hizo sentir más pequeño de lo que realmente eres. Podría haber sido una frase dicha sin pensar, una risa de mal humor o incluso un silencio que dijera más de 1000 palabras. El problema es que este tipo de trauma emocional no solo se queda en el recuerdo, se repite. Y con el tiempo, este eco empieza a moldear la forma en que te ves a ti mismo, alimentando una baja autoestima casi sin pedir permiso. Lo más curioso y a la vez preocupante es que esta voz externa ya no necesita existir hoy. Porque, por repetirla tanto, se convirtió en becaria. Ahí es donde cambia el juego. El acoso escolar en la vida adulta empieza a ocurrir dentro de tu propia mente. Esa crítica que antes venía de fuera ahora llega automáticamente, reforzando el miedo al rechazo y haciéndote dudar incluso de tus cualidades más evidentes. ¿Y sabes qué es lo que lo mantiene en marcha? Un tipo de condicionamiento psicológico que se ha reforzado con el tiempo. Tu mente ha aprendido a repetir estas frases como si intentara protegerte, cuando en realidad solo alimenta el autosabotaje y la necesidad constante de validación. Pero aquí hay un punto importante: si esta voz fue aprendida, también puede ser cuestionada. Y quizá eso es lo que vamos a empezar a explorar en el siguiente paso. Hay una parte de tu mente que actúa como un comentarista estricto, casi como esos jueces de reality shows que nunca están satisfechos. Este es el famoso crítico interior. Nace precisamente de las experiencias de acoso escolar en la vida adulta y también de allí, absorbiendo discursos, juicios y situaciones que han marcado. Al principio, incluso parece útil, como si intentara evitar que sufrieras más dolor. Pero, en la práctica, pesa la mano. Este crítico interno suele aparecer en los momentos más importantes antes de una decisión,
un discurso o incluso una simple presentación. Susurra cosas como no eres lo suficientemente bueno o te van a juzgar, reactivando ese viejo miedo al rechazo. Y luego, sin darte cuenta, entras en un ciclo de autosabotaje, bloqueando oportunidades y reforzando aún más la baja autoestima. Parece protección, pero es casi un freno de mano que se tira todo el tiempo. Lo más intrigante es que todo esto sigue un patrón automático, guiado por patrones inconscientes y reforzado por un antiguo condicionamiento psicológico. No siempre te das cuenta de que eres tú mismo, simplemente sucede. Pero aquí hay un giro interesante cuando empiezas a identificar esa voz, ya no te sientes completamente abrumado por ella. Y quizás esto sea precisamente lo que abre espacio para entender el siguiente mecanismo que sustenta todo esto. Lo que experimentaste no fue solo algo triste o incómodo. Era, en efecto, un entrenamiento silencioso de su mente. Cada situación de exposición, cada momento de acoso en la edad adulta o en aquel entonces, ha estado enseñando a tu cerebro qué evitar. Sin darte cuenta, estabas creando asociaciones. Hablar en público se convertía en un riesgo, mostrarte en una amenaza, y cometer errores se convertía en rechazo. Esto es el llamado condicionamiento psicológico actuando entre bastidores. ¿Y sabes cuál es la más curiosa? Tu cerebro no intenta ralentizarte, piensa que te está protegiendo. Activa respuestas automáticas basadas en ese viejo trauma emocional, como si siguiera en el mismo escenario que antes. Por lo tanto, la ansiedad social aparece en momentos simples, y el miedo al rechazo surge incluso cuando no hay un peligro real. Es como una alarma demasiado sensible, que suena por cualquier cosa. Con el tiempo, estos patrones se convierten en patrones inconscientes, guiando tus elecciones sin que te des cuenta. Evitas, pospones, te adaptas. Y todo esto puede parecer parte de tu personalidad, cuando en realidad es solo una vieja partida de aprendizaje en automático. Y aquí empieza a ponerse interesante. Si se ha aprendido, hay una forma de desaprenderlo, y eso es exactamente lo que empieza a revelarse en el siguiente punto. ¿Sabes cuando escribes un mensaje y lo revisas 3 o 4 veces antes de enviarlo? ¿O cuando piensas tanto en lo que vas a decir que, al final, ni siquiera terminas diciendo nada? Esto no es solo cuidado. A menudo es el miedo al rechazo que actúa entre bastidores. Nace hace mucho tiempo, en experiencias de acoso escolar en la vida adulta y también antes, y moldea su comportamiento de forma silenciosa. Este patrón está profundamente ligado al trauma emocional y al condicionamiento psicológico que has desarrollado. Su cerebro ha aprendido que exponerse puede traer dolor, así que intenta evitarlo a toda costa. ¿El resultado? Una especie de filtro constante, que te hace medir palabras, ocultar opiniones e incluso dudar de tu propia capacidad. Poco a poco, esto alimenta la baja autoestima y fortalece ese antiguo ciclo de autosabotaje. Y lo más sutil de todo, empiezas a vivir menos de lo que podrías. Se retira, dejando pasar las oportunidades, todo para no arriesgarse a ser juzgado. Estos patrones inconscientes te mantienen en una zona segura pero limitada. Pero hay un detalle importante aquí. Cuando empiezas a notar este movimiento, se abre un hueco, y es precisamente en el donde el cambio comienza a ocurrir en el siguiente punto. Hay personas que entran en un entorno y simplemente son quienes son. Otros puede que te identifiques con él, entran y empiezan a leer el clima antes que cualquier otra cosa. Ajustan el tono de voz, las opiniones, incluso la forma en que ríen. Esta adaptación constante no es aleatoria, nace de viejas experiencias de acoso escolar en la vida adulta y de un fuerte condicionamiento psicológico que enseñaba es mejor moldearse a uno mismo que correr el riesgo de ser rechazado. Y entonces empiezas a hacer las cosas casi en piloto automático, aceptar, evitar el conflicto, tener una opinión, reírte de algo que ni siquiera te ha parecido tan gracioso. Todo esto está guiado por el miedo al rechazo y la necesidad de aprobación. Básicamente, parece una estrategia inteligente para la convivencia. Pero, con el tiempo, esto erosiona la baja autoestima y refuerza la sensación de que ser uno mismo no es suficiente. El problema no es adaptarse de vez en cuando, eso es humano. El problema es cuando esto se convierte en la norma, apoyado por patrones inconscientes que te alejan de tu propia identidad. Poco a poco, empiezas a perderte intentando agradar a todo el mundo, y entra en juego el autosabotaje sin hacer ruido. Pero hay una razón aún más profunda para este comportamiento. Y eso es exactamente lo que empezamos a desentrañar a continuación.
Aunque hoy nadie te ataque, tu cuerpo sigue reaccionando como si lo estuviera. Es como si hubiera un radar interno siempre encendido, buscando señales de peligro todo el tiempo. Esto ocurre porque ese trauma emocional dejó huellas profundas, manteniendo tu sistema en modo de vigilancia. Y entonces, cualquier situación sencilla puede activar ansiedad social, como si fuera algo mucho más grande de lo que realmente es. En la práctica, esto significa que tu cerebro interpreta opiniones neutrales como críticas, o pequeños errores como grandes amenazas. Este patrón proviene de un condicionamiento psicológico que asocia la exposición con el riesgo, y esto alimenta directamente el miedo al rechazo. ¿El resultado? Vives en alerta constante, gastando demasiada energía en situaciones que, racionalmente, ni siquiera la necesitarían. Y lo más interesante y desafiante es que este estado se mantiene mediante patrones inconscientes. Si no decides quedarte así, simplemente pasa. Esto acaba reforzando la baja autoestima e incluso comportamientos autodestructivos, como evitar situaciones importantes. Pero si tu cerebro ha aprendido a reaccionar así, hay una forma de enseñarle algo nuevo y es entonces cuando las cosas empiezan a tomar un nuevo rumbo en el siguiente punto. Lo más complicado de todo esto es que los efectos no aparecen de forma evidente, como si sonara una alarma. Se infiltran poco a poco, moldeando las decisiones del día a día. Dejas de probar algo nuevo, evitas exponerte, te retiras ante las oportunidades. Y no siempre se da cuenta de que esto está relacionado con el acoso internalizado en la edad adulta. Este movimiento silencioso limita su crecimiento sin hacer demasiado ruido. Con el tiempo, el miedo al rechazo empieza a dictar decisiones importantes desde las relaciones hasta los caminos profesionales. La baja autoestima es el combustible de este proceso, reforzando la idea de que quizá no sea para mí. Y así, casi sin darse cuenta, el autosabotaje se convierte en rutina. No avanzas no por falta de capacidad, sino porque hay un freno invisible que te tira hacia atrás. Y lo más curioso y un poco frustrante es que todo se siente natural. Estos patrones inconscientes, creados por un antiguo condicionamiento psicológico, empiezan a guiar tu vida como si formaran parte de tu personalidad. Pero no lo son. Y darse cuenta de esto cambia las reglas del juego. Porque cuando empiezas a ver este impacto, algo dentro de ti empieza a cuestionarlo y ahí es precisamente donde entra el siguiente punto con fuerza. Puede parecer extraño, pero muchas veces acabamos recreando, sin darnos cuenta, escenarios similares a los que más nos duelen. Te acercas a personas que refuerzan tu baja autoestima, aceptan menos de lo que mereces o entras en relaciones donde el miedo al rechazo siempre está presente. Eso no es mala suerte. Es el resultado de patrones inconscientes moldeados por experiencias previas de acoso escolar en la edad adulta. Tu cerebro tiende a buscar lo que te resulta familiar, aunque ese familiar venga cargado de traumas emocionales. Es como si hubiera dicho ya conozco este tipo de situaciones, así que sé cómo sobrevivir aquí. Pero en el proceso, acabas manteniendo ciclos de autoboicot, repitiendo dinámicas que alimentan el dolor en lugar de interrumpirlo. Y todo esto ocurre sobre la base de ese viejo condicionamiento psicológico. Lo más delicado es que esta repetición parece invisible al principio. Solo te das cuenta cuando ya estás involucrado en otra situación incómoda o injusta. Pero aquí hay un punto clave cuando empiezas a identificar este patrón, tienes la oportunidad de interrumpir el ciclo. Y es precisamente esta conciencia la que allana el camino para un verdadero cambio. Eso empieza a tomar forma en el siguiente punto. Hay un momento y es más común de lo que parece en el que algo simplemente hace clic dentro de ti. No es magia, ni un despertar místico. Es la conciencia. Empiezas a darte cuenta de que este patrón de acoso en la vida adulta, esta voz crítica, este autosabotaje, no nació contigo. Se construyeron con el tiempo, a través de experiencias, traumas emocionales y mucho condicionamiento psicológico. Y cuando se da cuenta, algo cambia tu posición, ya no eres solo el objetivo de estas reacciones y te conviertes en el observador de ellas. Empiezas a notar cuando aparece el crítico interior, cuando el miedo al rechazo intenta frenarte, o cuando la necesidad de aprobación quiere apoderarse de ti. Este pequeño espacio de conciencia ya debilita automáticamente los patrones inconscientes que antes dominaban todo. No significa que todo vaya a desaparecer de la noche a la mañana, cálmate, no funciona así. Pero ahora tienes algo que antes no tenías elección.
Y la elección es el verdadero comienzo de la sanación emocional y el desarrollo personal. Desde aquí, no solo reaccionas. Empiezas a responder de forma diferente. Y esto es precisamente lo que abre la puerta al siguiente paso, donde el cambio empieza a construirse de forma práctica. Ahora las cosas empiezan a volverse prácticas, porque no basta con entender, hay que actuar. Uno de los enfoques más eficaces para esto es la terapia cognitivo-conductual, que trabaja precisamente para identificar estos pensamientos automáticos. ¿Conoces ese momento en que el crítico interior se despega y ya crees sin cuestionar? Aquí, la idea es interrumpir este flujo y preguntar: ¿es esto un hecho o una interpretación? Este simple hábito ya empieza a debilitar los patrones de autosabotaje. Un ejercicio que puedes probar hoy: cada vez que notes que surge el miedo al rechazo, anota el pensamiento que surgió en ese momento. Luego, escribe junto a ella una alternativa más realista. Por ejemplo, pensarán que soy ridículo, puede convertirse en algunas personas pueden no estar de acuerdo, y está bien, parece sencillo y lo es. Pero poco a poco reprograma tu condicionamiento psicológico y reduce la ansiedad social con práctica constante. Si quieres profundizar más, merece la pena conocer libros como Mindset de Carol Dweck o The Secrets of the Millionaire Mind de T. Harv Eker, que te ayudan a entender cómo las creencias moldean el comportamiento. La cuestión aquí es: tu mente ha aprendido ciertas maneras, pero también puede aprender otras nuevas, y cuanto más practiques, más espacio haces para la sanación emocional y el fortalecimiento de tu desarrollo personal. Preparando el terreno para el último paso, en algún momento de este proceso, empiezas a notar una diferencia sutil pero poderosa: ahí está quién eres. Y ahí está quién aprendiste a ser para sobrevivir. Y mira, esta distinción lo cambia todo, porque gran parte de lo que ha sido moldeado por el acoso escolar en la edad adulta, el trauma emocional y el condicionamiento psicológico no define su esencia, solo su adaptación. Y entender esto ya empieza a disolver esa vieja baja autoestima. Poco a poco, empiezas a posicionarte más, incluso con cierta incomodidad. Ya no acepta ninguna situación solo por miedo al rechazo, ni vive rehén de la necesidad de aprobación. Esto no significa que el crítico interior haya desaparecido por completo, pero ahora ya no manda en todo. Reconoces los patrones inconscientes, pero también eliges cuándo no seguirlos, y eso rompe el ciclo de autosabotaje. Y aquí está el punto más interesante: empiezas a construir una identidad más alineada con quien eres realmente. Una identidad basada en elecciones conscientes, no en miedo. Este es el corazón de la sanación emocional y el verdadero desarrollo personal. Y cuando te das cuenta de que puedes existir sin tener que demostrar nada a nadie, algo cambia de dentro hacia afuera y da paso a una nueva forma de vivir. Ahora dime, ¿cuántas decisiones en tu vida han estado guiadas por tu potencial y cuántas por tu miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has estado en silencio, disminuido o autosaboteado solo para evitar una incomodidad que, en el fondo, venía de ese viejo trauma emocional? Quizá darse cuenta de esto genera cierta incomodidad. Pero también podría ser el comienzo de algo mucho más grande. Y si, a partir de hoy, empezaras a cuestionar esa voz, no luchar contra ella todo el tiempo, sino entender de dónde viene, reconocer sus patrones inconscientes y, poco a poco, elegir respuestas diferentes. El camino de la sanación emocional y el desarrollo personal no requiere perfección, requiere constancia. Pequeños cambios, repetidos con el tiempo, tienen el poder de reprogramar incluso los condicionamientos psicológicos más profundos. Así que aquí va una invitación sincera: ¿seguirás viviendo en automático o tomarás el control de tu propia historia? Si este contenido te ha parecido lógico, aprovecha y suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue siguiéndote, porque entender tu mente es solo el principio. El siguiente paso es transformar tu vida con lo que acabas de descubrir.